tenemos una invitada para Exactamente. que nos hable en serio de las terapias, que es la licenciada Agostina Eleonora Prieto, que es licenciada en Psicología por la UNLP, la Universidad Nacional de La Plata, ex residente del Hospital Subzonal Especializado en Neuropsiquiatría José Taraborelli de Necochea, que vos me contabas que vivías enfrente del hospital. Yo viví enfrente del hospital mucho tiempo. No es que egresaste de ahí. No, Ajá. viví enfrente. Creo que ni siquiera nunca fui, pero bueno. Menos mal, porque... Muy buen hospital. Qué bueno. Actualmente trabaja en consultorio privado y coordina el comité de docencia e investigación de dicho hospital. Buenas noches, Agostina. ¿Estás ahí? ¿Me escuchás? Estoy acá, ¿cómo andan? ¿Cómo estás, Agostina? Muchísimas gracias por aceptar contestar nuestras preguntas y orientarnos un poco sobre todo este mar infinito de terapias posibles que uno puede elegir cuando está buscando el bienestar o la felicidad. Vos nos decías que sos psicoanalista, ¿no? Y la primera pregunta que yo tengo es, ¿qué es terapia y qué no es terapia? O si todo es terapia, como están diciendo acá mis amigos, que tomar vino es terapia. ¿Vos qué decís? Yo creo que si te sirve y te resulta terapéutico, tenés que mandarte. Ajá. ¿Pero qué sería que te resulte terapéutico? ¿No? Después, bueno, verás qué haces con los efectos si eso no te resulta tanto o no resulta lo que esperabas. Ahí es en donde entramos capaz más los psicoanalistas. Ahí entran los psicoanalistas, cuando no encontrás lo que esperabas tomando vino, por ejemplo. Por ejemplo, ¿no? Cuando de pronto la cantidad de vino se volvió demasiado excesiva y entonces te empieza a complicar otros asuntos de la vida. Claro, por ejemplo. ¿Y qué diferencia hay? Después entramos de lleno en lo que es psicoanálisis, pero ¿qué diferencia hay en principio? Y agradezco que me invitaron porque no dije nada. Por favor. No, estamos muy contentos de que hayas aceptado, y más desde Necochea. ¿Qué diferencia hay entre psicoterapia, psicoanálisis y psiquiatría? Bueno, en principio, quienes somos psicoterapeutas o psicoanalistas, que más o menos andamos en un lenguaje común, no somos médicos. Vos para ser psiquiatra tenés que ser médico. Uh-huh. El psiquiatra medica, los psicólogos no. Y quizá digamos, en general los psiquiatras son especialistas en psiquiatría y psicología médica, o sea que no es que uno va a un psiquiatra y solo va a contar algo que sucede para encontrar una medicación, sino que el psiquiatra éticamente va a hacer una evaluación para ver si es necesario o no que ese sujeto en ese momento, para aliviar algo de eso que se presenta sintomático, recurra al fármaco o no. Uh-huh. Y hay como un prejuicio, ¿no? de que cuando uno toma medicación psiquiátrica eso es un tratamiento largo, va a ser un tratamiento de por vida. En realidad no necesariamente. Una persona puede necesitar un ansiolítico o que es más usual durante todo, en función de resolver algunas cuestiones y luego seguir su vida sin ningún tipo de psicofármaco. Claro, como uno tiene la fantasía que es como que se genera una dependencia del fármaco. Puede pasar como puede no pasar, digamos, ¿no? Pero sí hay hay medicaciones que son quizá más adictivas que otras, no es todo igualmente, y desde mi experiencia lo que yo te puedo decir es que en general el tratamiento es más efectivo si se trabaja interdisciplinariamente. Uh-huh. ¿No? Con un equipo psicoterapéutico que no solo incluye a psiquiatras y psicólogos, sino que también puede incluir a un terapista ocupacional, a un acompañante terapéutico, a un trabajador social en algunos de los casos. Un nutricionista, ¿no? Podría ser también, ¿no? Parte de un equipo. Sí, claro, depende por qué consulta cada quien. Claro. ¿Y qué diferencia hay entre las psicoterapias? Porque más o menos lo de la psiquiatría y las psicoterapias nos queda claro, pero entre en las psicoterapias y el psicoanálisis, que también a veces nos parece confuso. Hay muchos tipos de psicoterapias, hay muchas escuelas de psicoterapia. Quizás yo de lo que más puedo hablar es de la particularidad del psicoanálisis en sí, pero bueno, hubo como en este tiempo, quizá en la actualidad,
un empuje hacia las psicoterapias breves, por ejemplo, ¿no? Porque hay como cierta noción o cierto, sí, que a veces puede ser como un prejuicio de que si uno empieza un psicoanálisis, eso va a ser muy largo, ¿no? Como que muchas veces la gente decide no consultar al psicoanalista o porque va a ser muy largo el proceso o porque está como muy arraigada esta idea de que uno va al psicoanalista y va a tener que hablar de determinadas cosas, ¿no? De sus padres, de la infancia, y en general cuando una persona hace una consulta, lo que quiere resolver es algo que le está pasando en el momento en el que consulta. Claro, que da vergüenza porque piensa que tiene que hablar de la sexualidad y le da cosa, ponele. Tal cual. Lo que particulariza quizá la clínica psicoanalítica es que se hace una lectura lógica de la transferencia, ¿no? Se establece una relación transferencial entre el paciente y el terapeuta, en donde van a haber muchísimas cuestiones que ese paciente va a tratar y que quizás se van a actualizar en esa transferencia, ¿no? Entonces el psicoanalista, no como sujeto, sino como función de ese otro que escucha, que aloja, que intenta acompañar, va a, de algún modo, actuar ciertos roles que el paciente le supone en función de su propia historia personal, ¿no? Hay transferencias que son quizá más desde lo parental, podría pensarse, pero siempre haciendo una lectura sobre qué es lo que ese sujeto necesita, ¿no? Digo, hay pacientes a los cuales uno les va a estar más atento, va a estar más disponible, va a estar al teléfono ante situaciones de urgencia o en casos de muchísima vulnerabilidad psicosocial, y otros en los que no. Como que cada caso es súper particular en ese sentido y cada vez la posición del analista es distinta para cada paciente, en función de lo que cada uno, el psicoanalista, momento. Claro, elige el psicoanalista de acuerdo con qué se encuentra, en qué posición se va a ubicar, digamos, ¿no? Algo así. Claro, sí, y también, digamos, el psicoanalista no... Hay una frase que dice, no tenemos patrones, pero tenemos principios, en términos de que si el objetivo, ¿no? Ahora pasa muchísimo, por ejemplo, que se consulta porque alguien manda a alguien al psicoanalista. Y entonces ahí la demanda no es una demanda propia del sujeto, sino que es de un tercero, y muchas veces puede tener que ver con generar una mayor posibilidad de adaptación a determinadas circunstancias, o a que mejore el desempeño en determinadas áreas. Y lo que va a hacer con eso el psicoanalista va a ser como un poco indagar y desarmar eso que viene así armado para que el sujeto se pueda encontrar con una demanda propia de tratamiento. Y en función de la lectura que se haga de esa demanda, que va a estar la demanda manifiesta, pero también se va a tener que leer entre líneas la demanda latente, se va a proponer un tratamiento en relación al problema que cada sujeto puede ubicar que está atravesando en ese momento de la vida. Un poco, digamos... Esto, ¿no? Como venga de otros discursos. Por lo que entiendo, es como que la psicoterapia apunta a que el sujeto, como nombras vos, encuentre su propio eje, su propia perspectiva o su propia guía interna y no algo que viene desde afuera. Sí, que no retroceda ante su propio deseo, que pueda asumir esto que nosotros le llamamos el deseo, que es distinto que el anhelo o que lo voluntario. ¿Qué sería el deseo? Y hacer algo con eso que le permita que la vida sea más vivible. ¿No? Muchas veces las personas vienen padeciendo por estar en una situación en lo vincular, en la relación con el propio cuerpo, en la relación a lo social, que le resulta dificultosa, y el psicoanalista va a acompañar a que ese problema vaya pudiendo ser indagado, cuestionado, abordado desde distintas aristas o desde distintos escenarios que se vayan abriendo, que probablemente van a tener que ver con acontecimientos de la vida de ese sujeto, con situaciones traumáticas, con qué otros se encontró en la vida y por qué eso pudo haber funcionado o no.
y sobre todo con la posición que toma uno respecto de eso que nos molesta, de nosotros mismos, de los demás. Claro, como muy personalizado. Yo entiendo que las psicoterapias, a lo mejor me expreso de mala manera, pero entiendo que las psicoterapias son como más, no sé si la palabra sería correcta, estándar. Como que se sabe que para ser adaptable o funcional hay que tratar de que esa persona se avenga a adoptar determinadas conductas o determinadas herramientas y se le provee de eso de manera más rápida, sin tener en cuenta todo esto que vos estás diciendo, que es más largo de indagar. Claro, no se va a responder a aportar una solución inmediata quizá, porque se va a interpretar que previo a eso, bueno, hay que cuestionar por qué aparece esa dificultad en ese momento, con qué tiene que ver, cuáles son los recursos que ese sujeto puso a jugar para salir de ese lugar en el cual puede estar estancado. Claro. Y cuando se lea que hay algo de una verdad que aparece con ese síntoma, ahí, digamos, se propicia un recorrido en términos de, no, ¿por qué? ¿No? Como algo de encontrarle la causa a eso que nos hace padecer y ver qué de la posición que estamos tomando ante eso es necesario modificar para que la cosa funcione de una mejor manera. Pero el primer paso es un poco, bueno, cuestionar esto. Puede venir alguien, no sé, me imagino, un consultante que trabaja excesivamente y que lo que quiere es justamente, ¿no?, como en nombre propio, ser una persona más productiva, y quizá hay un montón de cosas que no está pudiendo leer o escuchar en función de que se encuentra en esa situación de estar ensimismado, queriendo algo que quizá no es tan propio, o que quizá tapona un montón de otras cuestiones que no están funcionando para esa persona en ese momento, y por eso vuelca quizá un exceso de energía en determinada escena. Claro, como un desplazamiento. Acá mi compañero Ricardo te quiere hacer una pregunta. Bueno, yo te iba a preguntar, buenas noches, primero gracias por estar. Primero te iba a preguntar irreverentemente si para ir al psicólogo hay que estar loco, o sea, alguien te lo tiene que decir. Y lo otro que te iba a preguntar en función de lo que vos me estás contando es si necesariamente o suele darse que el paciente sepa lo que va a buscar. Bien, qué interesante. Vos podés estar o no estar loco a ir al psicólogo, digamos. Y estés o no estés loco, el psicólogo te va a plantear que necesitas una terapia en caso de que algo de esa locura vos te haga sufrir. Si vos estás loco, pero vivís en una relación divina con tu locura, bueno, ¿quién no? ¿No? Como hay un poco de locura en todos, o hay algo de lo delirante en cada ficción que nosotros nos inventamos para llevar a cabo la vida también. Lo que hay que, digamos, lo que hace a que una primera consulta se pueda convertir en un tratamiento es que se sitúe que algo de eso que vos llevás o que te está pasando verdaderamente te está haciendo sufrir y necesitas salir de ahí. Claro. Te entendí. Eso por un lado. Y la otra pregunta, ¿me la repetís? Sí, si necesariamente o suele darse que el paciente cuando empieza en una primera consulta sabe lo que quiere, sabe lo que busca. En general la gente va a buscar alivio. Digo, no es tan usual que alguien vaya a hacer una terapia porque se puso a leer a Lacan y entonces piensa que no. Claro. Sí puede pasar que con lo que te encuentres sea distinto que lo que pensabas que iba a suceder, o que de pronto te encuentres hablando de cosas que pensaste que nunca más ibas a contar, o que estaban completamente censuradas o reprimidas. O que estaban bien, no te hacían mal. No, y siguen haciendo efecto, ¿no? Okay. Como hay algo de lo que nosotros intentamos leer que es, bueno, en este momento en el cual el padecimiento tiene que ver con tal o cual coyuntura, ¿qué aparece de esa historia, de esa construcción de la subjetividad en el modo en el que eso que retorna o que aparece como angustiando o problematizando a un sujeto
genera efectos inesperados. Ujú. Y hay algo, me parece, en el tratamiento psicoanalítico en particular, que tiene que ver con el sorprenderse uno de lo que habla o de lo que de pronto recuerda o de una interpretación, y también con que el psicoanalista esté dispuesto a sorprenderse, ¿no? Por más que nosotros tenemos muchísima formación teórica en muchísimos temas que pueden ¿no? perturbar el equilibrio psíquico de un sujeto, luego es la clínica viva lo que a uno le va dando la pista de por dónde ir y cuándo, ¿no? Como que hay algo de la cautela que también es muy importante para que un sujeto pueda encontrar un espacio de terapia y sostenerlo. Quizás si una intervención es, por más que sea acertada en términos teóricos, es demasiado apresurada, se pierde la oportunidad de que ese sujeto, bueno, verdaderamente entre en el dispositivo. Ujú. ¿No? Aprovecho, Lo primero que Agostina. hay que poder proponer es que haya un lugar que sea cuidado, que sea respetuoso, que uno se sienta bien tratado, porque si no nadie habla de nada. Claro. ¿No? Si uno va a ir a un lugar en el cual siente que hay algo que no está siendo escuchado o que resulta demasiado incómodo de entrada, y bueno, lo más probable es que se retire. Ujú. Agostina, Carlos Pinto te quiere hacer una pregunta también. ¿Qué tal? Buenas noches. Bueno, te hago esta consulta. ¿Hay algo así como una psicología preventiva? O sea, alguien poder y decir, no tengo graves problemas, pero quiero prevenir cosas. O sea, como, qué sé yo, digo, me da la impresión de que muchas veces vamos cuando hay un daño hecho, ¿no? Si alguien en la vida llega a poder elucubrar que hay cosas que son necesarias para prevenir grandes catástrofes subjetivas o psíquicas, digo, si uno puede saber que hay ciertos elementos que está bueno contemplar para evitar entrar en una situación de urgencia o de crisis, hay parte del recorrido que ya está hecho. ¿No? Si hay un sujeto que puede cuidarse de sí mismo y esto, ¿no? Y saber que, bueno, que recurriendo al psicodrama, como hablaban hoy, o a la amistad, o al encuentro placentero con otros en una escena que se pueda sostener en la vida, o en ciertos lazos que uno se pueda sostener en la vida, y que hace cosas para preservar esos lugares y garantizarse esas escenas de cuidado. Bueno, hay esto, ¿no? Como hay algo de la noción de lo que a cada uno lo equilibra y lo desequilibra, que ya está puesto en juego. Ya es positivo. Es Si alguien va y digamos. dice algo así, ya es Ahora, positivo. la vida puede, ¿no? Como la vida nos pega cachetadas a cada paso. Claro. En cualquier momento nos puede suceder que a partir de un acontecimiento, de pronto todo eso que estaba tan equilibrado se desarme. Claro, Y ahí uno consulta. está bien. Y hablando de cachetazos, la pandemia, que nosotros ya la vemos como que pasó, que quedó muy atrás, nos parece que pasó hace, no sé, 10 años. ¿Tiene efectos todavía? No sé, me da la impresión de que de hecho, hay. es recién ahora que algo de esos efectos entran en la escena, ¿no? Como que la pandemia fue tan impactante y nos cambió la vida de un modo tan radical, que es como cuando de pronto tenés una emergencia, ¿no? Vos respondés con lo que tenés, como podés, como te sale, y es en un tiempo posterior en el cual podés de pronto reconstruir todo eso que viviste, cómo eso te afectó. Sí, porque he escuchado que los jóvenes, más que nada, ¿no? Han tenido, Sí, bueno, efectos que salen ahora, digamos. sí, en los niños, en los jóvenes y en los adultos también, Ajá. ¿no? Digo, hay algo de la vivencia de la catástrofe y de lo traumático que produce cualquier tipo de catástrofe, como fue la pandemia, que necesariamente genera efectos. El asunto es que esos efectos quizás se tornan más visibles, bueno, cuando algo de esto puede empezar a ser hablado, cuando algo de eso llama a que haya que hacer un proceso de elaboración subjetiva de lo que se vivió, que quizá en el mismo momento en el que está sucediendo uno está tan metido, tiene tan poca distancia para poder ponerle palabras a eso, para poder pensarlo, para poder cuestionarse, que un poco pasa de largo.
Claro. Agostina, tengo otra pregunta. ¿Cómo saber, frente a algunos de estos malestares o dudas o inquietudes que uno pueda tener, si le conviene consultar a un psicoanalista, a un psicólogo que haga, no sé, terapia conductual, gestáltica, no sé cuántas más habrá, o un psiquiatra? ¿Cómo saber a quién recurro? Yo creo que lo fundamental es asumir ese acto de que es necesario recurrir a algún lado, ¿no? Y luego uno va armándose un recorrido, ¿no? Lo más común es que suceda que de pronto alguien siente que tiene que empezar terapia y entonces busca de entre su cercanía a quién le puede recomendar a alguien y quizá no sabe de antemano si va a ir a un psicólogo conductista o si va a ir a un psicoanalista. Quizás se pone a investigar y entonces en función de eso decide porque hay algo que tiene más que ver con uno mismo que puede pensarse en determinados tipos de terapia y no en otros. Pero por experiencia lo que sucede es que, bueno, alguien está angustiado, está sufriendo, va a consulta y se encuentra algo del alivio en ese espacio, va a ser un espacio a sostener. Porque, muchas mira, veces, en mi experiencia y en la de los colegas con los que estoy más en comunicación, sucede que se termina llegando al psicoanalista un poco por haber pasado por otros lugares y que haya algo que continúe insistiendo y que continúa resultando problemático y que continúa estando sin resolver, y entonces ahí se busca específicamente un psicoanalista. porque, mira, por ejemplo, yo he escuchado, ¿no?, entre allegados que se dice, ¿no?, popularmente, que suponete, si se trata de un autismo, es mejor la terapia conductual. Si se trata de otra cosa, es mejor el psiquiatra. Y así. Hay como cosas que circulan, ¿no?, cuando uno empieza a indagar y son este tipo de cosas. ¿Existe tal cosa, digamos, que haya algo más adecuado? Cada disciplina o cada escuela cuenta con distintos recursos, ¿no? Digo, pone a jugar distintas herramientas. Lo que va a suceder si alguien que tiene un diagnóstico de autismo, que lo primero que va a hacer un psicoanalista es, bueno, cuestionar ese diagnóstico, ver si verdaderamente es, cómo, por qué, cuándo, ¿no? Como hacer un poco la genealogía y la historiografía de cómo se llega a ese diagnóstico. En la sesión con el psicoanalista, lo que el psicoanalista va a intentar que se produzca va a ser que ese sujeto encuentre en sí mismo, no sin el otro, pero sí como una invención en nombre propio, un recurso o una solución que le permita que esos síntomas que padece puedan aliviarse y logren entrar en un diálogo con un otro. Uh-huh. Bueno, ¿No? Digo, como de lo que se va a tratar es de encontrar, sí, una solución particular. Claro, que va a ser distinta para... previas que se hayan intentado y hayan caído. Que va a ser distinta para cada autista, digamos. La va a encontrar el propio sujeto. Para cada sujeto. Claro. Sí, tal cual. Claro. Bueno, Agostina... Digo, ¿no? Ustedes hablaban como de varias cosas que pueden resultar terapéuticas, que pueden resultar aliviadoras. Yo Sí. decía, por ejemplo, que un modo bastante efectivo de lidiar con el malestar es la sublimación, ¿no? Digo, la construcción artística, el acto artístico. Pienso en algunas cosas que fueron mencionando en el programa. Uh-huh. Hay algo de poder uno desarrollar un hacer como modo de tratar un malestar que en sí mismo puede ser efectivo y que eso el sujeto lo puede encontrar solo y también lo puede encontrar acompañado de un psicoanalista. Claro. En general se apela al psicoanalista cuando algo de eso solo no sucede. Esto de que hablábamos de que el hecho de buscar soluciones o buscar este tipo de talleres o de terapias, no Estar sé si mejor. alternativas o complementarias, son ya el hecho de intentar estar mejor es un poco de lo que decías hoy. Estar, digamos, predispuesto a estar mejor ya es un avance, ¿no? Sí, Algo así. completamente. Ujú. Sí, y cuando uno ya logra, digamos,
armarse de ese discurso, de ese posicionamiento, es porque algo de distancia con ese sufrimiento pudo tomar, ¿no? Ajá. Bueno, en principio suponer que tiene una solución, pensar que eso puede llevar más o menos tiempo, salir de esa situación de urgencia que es quizá la que nos deja más solos y más en silencio, ¿no? Eso de que me está pasando esto en el cuerpo, en las emociones, no sé por qué me pasa, no sé con qué tiene que ver. Si uno en ese momento consulta, va a construir cierto saber sobre esa causa del malestar. Okay. Y en función de armar ese recorrido, bueno, van a ir decantando, ¿no? Enlazadas a esas un montón de otras escenas que se relacionan con el malestar, y va a poder tomar la decisión de hacer alguna cosa distinta con eso para pasarla mejor. Bueno, una consulta, casi todas las entrevistas las cerramos de una manera, porque habrás escuchado, ahora me da vergüenza que estuve escuchando todo el programa, Sí, la y verdad. analizando las Las cosas que dijimos. tonterías que dijimos, Sí. pero, digamos, sin entrar en detalles con respecto a un paciente, tal vez algo que te pasó a vos, en toda esta trayectoria que hiciste de trabajo, ¿alguna anécdota, alguna historia humorística que te hace reír a la distancia, que te pasó algo insólito, no sé? ¿Recordás? Sí, que bueno, varias cosas insólitas me han pasado. Yo hice la residencia en un hospital psiquiátrico, que es un hospital de puertas abiertas, digo, un hospital con muchas particularidades distintas a lo que uno se puede imaginar como el psiquiátrico. Y desde ahí sí me he encontrado con escenas, con chistes, con situaciones que fueron como, que también son lo que nos hacen más escuela, ¿no? Como determinada expresión de un paciente o el modo en el cual cada uno puede, en su singularidad, puede habitar esos territorios de los tratamientos, algo de cuando se establece como en términos más familiares el espacio terapéutico, la transferencia en un lugar que, bueno, que alguien de ustedes vive en Necochea, el neuro es como una casita, y entonces de pronto vos sos el psicólogo, pero te dicen tío o tía, o hay como varias de esas viñetas, digamos, que sí, que pueden tener algo de lo anecdótico, pero no por ello son menos formativas, ¿no? Como me parece que a mí, como mis pacientes, me han enseñado mucho respecto de lo que implica también el cuidado y el cuidar. Ajá. Y el humor, ¿no? Que Como también puede estar presente. Sí, y a veces es el humor la herramienta, ¿no? Pero sí. Cuando vos trabajás en salud mental, trabajás con la locura, escuchás la locura, intentás encontrar lógica en esos lugares de la locura, en esos delirios, en esas presentaciones, te confrontás con que, bueno, con que hay un otro enfrente tuyo, completamente distinto, que pasa por situaciones de mucha vulnerabilidad, y que poder estar ahí prestando esa disponibilidad y esa escucha puede hacer la diferencia. Uh-huh. Digo, no sé, hacía algo anecdótico, me acuerdo cuando empezamos a trabajar en proyectos de externación de personas que habían estado institucionalizadas en el manicomio muchos años de su vida, quizás desde la adolescencia hasta la adultez larga, bueno, que esto, hacer reuniones como para pensar cómo iba a ser la vida en comunidad, con qué otros se iba a poder vivir, con qué recursos se iba a poder contar, y que determinados pacientes dijeran, no, yo no me quiero ir. Claro. ¿No? Como algo completamente por fuera de lo que uno diría, bueno, es por lo que tenemos que trabajar. Pero bueno, claro, no me quiero ir porque hace 30 años que vivo acá, que perdí un montón de habilidades que tienen que ver con mi vida cotidiana, y me da miedo tener un calefón, tener que prenderlo yo y que se prenda por la casa. Claro. Claro, claro. Bueno, Agostina, se nos ha hecho tarde. Hemos tenido una conversación súper interesante, podríamos estar mucho tiempo más, ¿no? Sí, y aparte me parece una profesión
para mí admirable, A súper mí noble, me parece. me encanta. Me hubiera encantado increíble. ser psicóloga. Sí, y la ayuda que da, ¿no? Y Mm. cuánto se necesita en los Sí. tiempos que vivimos. ¿Puedo decir Bueno, lo está dejamos bien. acá? Sí, ¿Puedo decir lo dejamos acá? Para- por supuesto. Hasta el próximo encuentro. hasta el Dejamos próximo acá. encuentro. Que lo pasen lindo. Un Te abrazote agradezco a vos. muchísimo Gracias. que hayas estado con nosotros. Bueno, un abrazo, chao. Adiós.